el informativo. Hola, bienvenidos al informativo de NTN24, el canal de las Américas, como cada mediodía. Hoy martes, Ruth del Salto y Carlos Figueroa junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? En este 19 de noviembre del 2019, un gusto darles la bienvenida a las noticias internacionales. Empezamos. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. La Catedral de Managua se ha convertido en las últimas horas en un campo de batalla. El templo ha sido profanado por simpatizantes del régimen de Daniel Ortega que irrumpieron en este sitio, donde un grupo de madres adelantaba una huelga de hambre por la libertad de los denominados presos políticos. Los orteguistas agredieron a un sacerdote y a una monja. En otra iglesia ubicada en la población de Masaya continúa el cerco por la policía del régimen que impide la entrada de insumos médicos y de feligreses a ese lugar en el que se refugia otro grupo de madres que también está en huelga de hambre. La Organización de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por estos hechos. Así fue la violenta entrada de orteguistas a la Catedral de Managua. Simpatizantes del régimen golpearon al sacerdote vestido de negro y a una monja. En el templo se refugiaban desde el lunes al menos 9 personas en huelga de hambre. Estoy desesperada por todas las madres que estamos aquí apresadas. Afuera se encuentran un montón de personas que Daniel Ortega y la Chayo Murillo mandaron a hacernos maldades a nosotros, a pegarnos. Ellas están adentro secuestradas por los paramilitares, por los policías y las turbas orteguistas. En un comunicado, la Conferencia Episcopal de Nicaragua calificó los hechos como una profanación. Silvio Báez, arzobispo auxiliar de Managua, exiliado en Europa, también repudió lo ocurrido. Condeno la profanación de la Catedral de Managua y la agresión contra el padre Rodolfo López y Sorarelis Guzmán de parte de grupos violentos partidarios del régimen de Nicaragua. Estoy cercano con mi oración a los sacerdotes y a toda la iglesia del país que sufre persecución. El régimen ya había ordenado a la policía acercar otra iglesia en la población de Masaya, donde otras 13 madres habían iniciado el jueves una huelga de hambre para exigir la libertad de los presos políticos. Que sepa el mundo que es palpable la persecución religiosa. Fuimos a tratar de llevarle botellas de agua a las madres y al padre Edwin Román, que está en la iglesia, y pues no nos permitieron entregar el agua, pero además detuvieron a 13 miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco que ahora están siendo acusados de terroristas. Desde Ginebra, la ONU expresó su preocupación y llamó al régimen de Nicaragua a cesar la que llamó persistente represión. En Nicaragua estamos muy preocupados por la situación de 13 personas que, como una forma de protesta, ingresaron a una iglesia en Nicaragua, que posteriormente fue rodeada y cerrada por la policía. Nos preocupa también que otro grupo de miembros de la oposición fue detenido después de traer puramente ayuda humanitaria al primer grupo y que han sido acusados de serios delitos. Opositores aseguran que son 12 las iglesias nicaragüenses asediadas hasta el momento. Como parte de la campaña Navidad sin presos políticos, esperan realizar marchas, huelgas de hambre simultáneas y un paro nacional para exigir libertad. Daniel Ortega ha acusado en el pasado a los obispos católicos de golpistas por apoyar a los manifestantes antigubernamentales en las protestas que han dejado más de 350 muertos desde 2018. Hay condena internacional por la muerte de un periodista y su esposa en Honduras. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, ha pedido a las autoridades del país centroamericano investigar y llevar ante la justicia a los responsables del asesinato del comunicador Buenaventura Calderón y de su esposa, Maribel Bolián, perpetrado el pasado 1 de noviembre. El periodista y su pareja fueron atacados por 2 hombres no identificados en momentos en los que regresaban a su hogar. El hombre ha muerto en el lugar del ataque y su esposa horas después en un hospital. Hasta el momento las autoridades no han dado con los responsables, por lo que la UNESCO está pidiendo que este crimen, doble crimen, no quede en impunidad. En el informativo de NTN24 vamos a saludar a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Señor Trotti, buena tarde. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Muchas gracias, Carlos. Siempre un gusto estar con ustedes. El gusto es de nosotros. Vamos a comenzar por este caso, el de Buenaventura Calderón, coordinador del noticiero Ecos de la Mosquitia, en la radio católica de Puerto Lempira, una región allí en el país. Según sus compañeros, él estaba investigando hechos de narcotráfico, también de corrupción. ¿Han podido ustedes tener información de parte de los gremios, de parte de los directores de medios,
sobre cuál sería la razón que habría llevado a cometer este crimen si fuera por el ejercicio de su oficio? Todavía seguimos investigando el caso, lo tenemos marcadamente en nuestra mira, en nuestro enfoque. Hemos pedido al gobierno de Honduras, como hemos hecho ya este año con otros 3 periodistas en Honduras asesinados, de los 20 que han asesinado en Latinoamérica lamentablemente durante este año. Todavía no tenemos una respuesta de las autoridades sobre cuáles serían los motivos y los móviles del asesinato, pero obviamente siempre nosotros estamos detrás de buscar si hubo móviles profesionales por su trabajo, tal como lo has dicho, un poco por amenazas que habría recibido por estar investigando cuestiones, o denunciando, mejor dicho, cuestiones de crimen organizado y narcotráfico. Así que estamos todavía pendientes de que haya una investigación. Lamentamos siempre, en este y en los casos anteriores de Honduras, que el gobierno tiene un alto grado, un alto nivel de impunidad para tratar de estos temas. Señor Trotti, Ruth del Salto le saluda. En México, la situación con el gobierno de López Obrador, según los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llega a un primer lugar en asesinatos de periodistas. Se habla de 13 periodistas, cifra que alcanza a la del 2016, año en que más periodistas fueron asesinados. ¿Qué tipo de reportes tienen ustedes y cuán amenazada está esta profesión en México a partir del gobierno de López Obrador, que va a cumplir un año ya en el poder? Bueno, los reportes que tenemos son básicamente los que tú dispones y han ustedes informado en el noticiero. Nosotros estuvimos en 2 misiones recientes en México, una en septiembre y otra ahora a principios, mejor dicho, a fines de octubre, donde estuvimos entrevistas con el gobernador de Veracruz, con la secretaria de Gobernación y otras altas autoridades que manejan este tipo de casos, donde hemos pedido en forma constante, periódica y sistemática por la investigación de crímenes contra periodistas, especialmente otros 5 crímenes que la Sociedad Interamericana de Prensa tiene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que son crímenes que ya tienen más de 20 años y que todavía permanecen impunes, y nosotros seguimos enfrascados y enmarcados en tratar de que se esclarezcan, porque sabemos que cuando hay impunidad es el nutriente básico de la violencia. No habiendo justicia, no habiendo formas de tratar de reparar a los familiares, los violentos se sienten empoderados y continúa esa violencia. Creemos que no hay una forma de parar la violencia en México, como en algún momento fue como se detuvo en cierta forma la violencia o el asesinato de periodistas en Colombia, cuando empezó a haber justicia, cuando la justicia tomó más cartas del asunto y sobre todo cuando los poderes ejecutivos tuvieron mayor voluntad política para esclarecer crímenes contra periodistas. La relación, dentro señor de una Trotti, sociedad tal vez los que... ¿no? Sí, la relación del poder frente a ese perro guardián de la democracia y la libertad que ejercen los periodistas. Una situación similar ocurre en Bolivia, ahora con tensión luego de la renuncia de Evo Morales y en medio de una inestabilidad institucional, toda vez que siguen los enfrentamientos entre distintos grupos de una sociedad polarizada. En el medio queda el periodismo. Algunos comunicadores han defendido a Evo Morales, otros creen que hay que defenderse desde nuestra trinchera, la democracia. ¿Cómo evalúan ustedes la situación en la que quedan los periodistas en este momento a propósito del activismo político que se ha visto en algunos de los representantes de la prensa? Bueno, primero yo diría que no hay ninguna justificación para que haya violencia o en contra de un periodista o en contra de un ciudadano. Lo bueno es que sí hay un sistema polarizado en política, que se respete el derecho a la libertad de expresión, pero que se respete sin consecuencias drásticas ni violentas en contra de una persona. En tema de los periodistas yo diría que sí hay cierta preocupación a veces en nuestro gremio, porque hay algunos periodistas que cruzan una línea delgada donde informar se transforma en ser activistas. Entonces ese es un tema que no es nuevo, siempre existió y siempre debe tener bastante cuidado el gremio periodístico en esa materia para no incentivar hechos de violencia. Pero de todas maneras lo que se está viendo en Bolivia y lo que hemos visto
en todo el trance de lo que pasó también en Ecuador y pasó en Chile, es que a veces también ciertos sectores evidencian ciertas posturas de transgresión o de estigmatización en contra del periodismo. Y esto asusa siempre a los violentos. Así que ya lo hemos dicho en particularidades de casos como, por ejemplo, del presidente Manuel López Obrador en México, el presidente también o el expresidente de Bolivia y las autoridades actuales, que cuando se estigmatiza a los periodistas, se asusa la violencia en contra del periodismo. Un hecho grave en contra de la libertad de prensa. Dialogando aquí en NTN 24 en el Canal de las Américas con Ricardo Trotti, él es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Señor Trotti, ya que Carlos ha citado Bolivia como país, ha trascendido una información de unos denominados alacranes, un grupo de élite con entrenamiento militar que, según las denuncias, ha evacuado a un grupo de periodistas argentinos de Bolivia. Esta historia desconocida de un cuerpo especial de Gendarmería Nacional. ¿Qué sabe la CIP al respecto? Bueno, no más de lo que estamos viendo y escuchando a través de los medios de comunicación, ¿no? Y creo que ha habido un manto de protección y de seguridad por una responsabilidad del Estado, en este caso argentino, para proteger a un sinnúmero de periodistas, que imagino yo que también es la protección para cualquier ciudadano argentino. Vamos a agradecerle, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, ha estado con nosotros en el Canal de las Américas. Una buena tarde de martes para usted. Muchísimas gracias por tenerme con ustedes, un honor. No cesan los enfrentamientos en Bolivia entre seguidores del expresidente Evo Morales y las autoridades. En la ciudad de Cochabamba se registraron disturbios en las últimas horas. Los manifestantes bloquearon importantes vías para exigir la dimisión de la presidenta interina Yanine Áñez. Piden además justicia por la muerte de 9 personas durante un enfrentamiento con policías en la localidad de Sacaba el viernes pasado. La Iglesia Católica Boliviana, con el apoyo de la Unión Europea y Naciones Unidas, ha llamado a los diferentes sectores a dialogar. Representantes del gobierno y también de los partidos políticos, la sociedad civil, van a conversar, según han dicho, con 3 objetivos particulares. Pacificar a Bolivia tras cerca de un mes de actos violentos que dejan ya 23 muertos. En segundo lugar está definir los acuerdos para la convocatoria de nuevas elecciones generales. Y en tercer punto está alcanzar un consenso para elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral. En su conferencia de prensa matutina, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a la presencia de Evo Morales en territorio mexicano. Nuevamente, este es un tema en su alocución. Él ha calificado de mezquinos aquellos que preguntan cuánto cuesta darle asilo al expresidente de Bolivia. Que si cuánto cuesta darle la protección, el sustento, todo eso, con todo respeto, es secundario, no es esencial. Y les diría que en algunos casos todo ese tipo de cosas está muy cercano a la mezquindad. Y la protesta social no abandona la calle en Chile, pese a que el gobierno ya ha cedido en las demandas de la ciudadanía. Las movilizaciones continúan. La noche de este lunes se han vuelto a registrar enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la llamada Plaza de Italia en Santiago. Las protestas ya cumplen un mes desde que se anunció este estallido social que ha exigido al Ejecutivo tomar medidas para hacer una reforma social en el país. Otro importante político suramericano se ve salpicado en medio de la investigación Lavallato. Un juez en Brasil ha emitido una orden de captura en contra del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, por un caso derivado de la pesquisa por corrupción. Según la justicia brasileña, el exmandatario habría ayudado a escapar del país a un hombre señalado de liderar una sofisticada red de lavado de dinero transnacional
y fue figura clave para la práctica de delitos como corrupción, evasión de impuestos y de divisas. Interpol Paraguay señaló que aún no ha sido notificado de la orden de detención emitida en Brasil. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escucha el día de hoy los testimonios de varios funcionarios de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en esta tercera jornada de audiencias públicas dentro de la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. Dos de los testigos escucharon la llamada del 25 de julio entre Trump y el presidente de Ucrania, en la que el mandatario republicano al parecer presionó por una investigación en contra de su rival político Joe Biden. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos al Congreso, al Capitolio en Washington con Emiliana Molina. Emiliana, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos en el Congreso inicialmente, pero ahora los saludo desde la Casa Blanca para ambos. Pues estábamos en unas entrevistas esta mañana. Y como ustedes mencionaban, pues desde el Congreso, en el Comité de Inteligencia, avanzan a esta hora los testigos de 4 testimonios claves. Varios de estos escucharon la llamada entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el mandatario estadounidense Donald Trump el pasado 25 de julio, que desató toda esta polémica. Se trata de los funcionarios Jennifer Williams, ella es asesora del vicepresidente Mike Pence, también Alexander Vindman, es teniente coronel y también un asesor del Consejo de Seguridad Nacional, Tim Morrison, otro asesor del Consejo de Seguridad Nacional, y por último Kirk Volker, el ex enviado especial de Estados Unidos a Ucrania. ¿Qué han dicho hasta el momento estos funcionarios? Pues Morrison, por su parte, ha asegurado que no escuchó nada de relevante importancia o preocupante en esa llamada del pasado 25 de julio, algo completamente contradictorio al testimonio que hemos visto por parte de Vindman, que ha dicho que alertó a los abogados de la Casa Blanca de esta llamada, inmediatamente culminó esta llamada y prendió las alarmas, pues era bastante preocupante para él el hecho de que el presidente estadounidense Donald Trump, con su poder, de cierta manera estaba pidiéndole a Volodymyr Zelensky que investigara a los Biden a cambio de el dinero militar, 390 millones de dólares ya aprobados por el Congreso, y de una visita a la Casa Blanca. Veamos. Estaba preocupado por la llamada. Lo que yo escuché fue inapropiado y le informé al señor Eisenberg de mis preocupaciones, porque es impropio que el presidente de Estados Unidos de América exija a un gobierno extranjero que investigue a un ciudadano estadounidense que también es un opositor político. También estaba claro algo, y es que si Ucrania llevaba a cabo una investigación sobre las elecciones de 2016, los Biden y Burisma, esto se interpretaría como una obra de teatro partidista. Esto indudablemente resultaría en que Ucrania perdería el apoyo bipartidista, socavaría la seguridad nacional de Estados Unidos y avanzaría. Vindman, por su parte, le restó importancia a la llamada del pasado 25 de julio y le restó importancia al hecho de que después de que se prendieran las alarmas, pasaran parte de la transcripción de esta llamada a documentos clasificados. Por otro lado, 2 oficiales de la Casa Blanca no están de acuerdo con las recientes declaraciones del presidente Trump, que ha dicho en múltiples ocasiones y de hecho ante medios de comunicación que su llamada fue completamente perfecta. Por otro lado, Devin Nunes, el número 2 de este comité de inteligencia, el día de hoy ha intentado de que Joe Biden y los Biden sean quienes se conviertan en el blanco de estos ataques y de estas investigaciones, y no el presidente estadounidense Donald Trump. Y por último, Jennifer Williams, pues la asistente del vicepresidente Mike Pence, ha testificado asegurando que Zelensky le dijo en una llamada al vicepresidente Pence en septiembre que pues era bastante difícil el hecho de que estaban reteniendo estos fondos militares porque de cierta manera le estaban ayudando a Rusia y dándole más poder a esta nación. La llamada telefónica del 25 de julio me pareció inusual porque, a diferencia de otras llamadas presidenciales que había tenido la oportunidad de estar al tanto, implicaba la discusión de lo que parecía ser un asunto de política interna. Señor presidente, yo simplemente en ese momento pude ser consciente de la llamada y es un poco confuso ahora mismo lo que pasaban allí, pero internamente era la primera vez en la que yo escuchaba una referencia particular por parte del presidente sobre lo que sería una presunta investigación y también lo que estaba pasando con relación en ese momento, que, insisto, no fue claro para mí, y relacionar o vincularlo, esta información, con lo que estaba pasando sobre algún tipo de presión sobre el presidente ucraniano Zelensky.
Por su parte, Williams también se negó a comentar u ofrecer más detalles sobre otra llamada entre el vicepresidente Mike Pence y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que según ella está clasificada. Por otro lado, podemos esperar que Gordon Sondland, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, testifique este miércoles, después de que recordemos que en sus testimonios a puertas cerradas, semanas después de estos testimonios, pues cambió un poco su testimonio inicial y aseguró de cierta manera que se había recordado tarde de que sí había hablado con un funcionario ucraniano sobre la retención de estos fondos de parte de la administración de Donald Trump. Esta es toda la información que tenemos en directo desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Gracias, Emiliana, por ese reporte desde la capital estadounidense. La ciudad con mayor población de los Estados Unidos se prepara para la temporada de invierno. Evitar que la ciudad de Nueva York colapse durante una tormenta de nieve es la misión principal del operativo técnico y humano desplegado por las autoridades. NTN 24 tiene las novedades previstas para este 2019. Alejandro Rincón con la información. Alejandro, adelante. Hola a todos, nos conectamos con ustedes desde una de las bodegas del Departamento de Sanidad Pública de la ciudad de Nueva York. Detrás de mí tienen ustedes los elementos técnicos que pueden considerarse como los principales caballos de batalla con los cuales el gobierno de la ciudad de Nueva York hace frente al proceso de limpieza posterior a una tormenta de nieve. Sin embargo, para este año 2019, la novedad central viene por cuenta del nivel aumentado de preparación. 24 horas antes de cuando estén previstas condiciones intensas de congelamiento en las carreteras o alguna precipitación de nieve, se van a empezar a desplegar algunos dispositivos que empezarán a remover cualquier tipo de acumulación que haga difíciles las condiciones de movilidad. El objetivo central durante una tormenta de nieve en una ciudad como Nueva York, la que más población tiene en todos los Estados Unidos, es evitar el caos en la movilidad. Hablamos con uno de los oficiales del Departamento de Sanidad Pública de la Gran Manzana, quien nos explica algo más de lo que se prevé para este año. Terminamos casi como en la temporada de primavera, como abril 15 es el final día de invierno. Entonces es cuando ya, terminamos nuestras operaciones de nieve. Empezamos a veces muy temprano, porque como vimos el último año, la primera tormenta que tuvimos fue muy fuerte y eso fue el 15 de noviembre. Fue muy temprano para una tormenta, pero estamos listos este invierno para tormentas tempranas. Ya es tarde ahorita, entonces estamos preparados. Como pueden ver, todo nuestro equipo está preparado, también nuestros trabajadores están preparados. Bien, en conjunto se trata de un extenso despliegue tanto a nivel técnico como humano, centenares de máquinas barredoras de nieve, también de aquellas que distribuyen cloruro de sodio para evitar que se acumule cualquier tipo de precipitación. El objetivo, de nuevo, esencial es evitar que la ciudad de Nueva York llegue a tener intensos problemas por cualquier tipo de acumulación de nieve. Este es un proceso que, aun cuando hoy entra en su etapa final, pues en realidad se ha trabajado durante todo el año. Una vez finaliza la temporada de invierno, más o menos en abril, este mismo departamento se encarga de evaluar lo sucedido durante la última temporada y emprender una fase de actualización, pues para que una vez más cuando llegue el invierno, pues estén ya previstos todos los mecanismos necesarios para evitar que el ritmo de la vida continúe sin ningún problema, independientemente de lo que tenga preparada pues la madre naturaleza para la temporada de invierno. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. El régimen madurista en Venezuela, señalado por graves violaciones a los derechos humanos durante la represión a manifestantes antigubernamentales, ahora se declara preocupado por lo que pueda suceder durante la jornada de paro nacional en Colombia. Diosdado Cabello, el número 2 del madurismo, ha asegurado temer por las medidas de represión que, según él, puede tomar el gobierno colombiano contra los manifestantes el próximo 21 de noviembre. Preocupados estamos por lo que pueda ocurrir en Colombia, ¿no? Entiendo que hay una convocatoria nacional a un gran paro en Colombia el 21. Y por lo que hemos leído en las redes, el gobierno del presidente Duque ha implementado medidas de represión, de bloqueos, de sacar la Fuerza Armada a la calle. Bueno, ojalá que se imponga la cordura y no vayan
a seguir atropellando al pueblo colombiano. El pueblo colombiano tiene años siendo sometido por una gran dictadura, la dictadura de la oligarquía colombiana. Y hace pocos minutos, la Oficina de Migración Colombia ha informado que el gobierno ha tomado la decisión de cerrar las fronteras del país por las marchas del próximo 21 de noviembre. Esta medida entrará en vigor a medianoche de hoy hasta las 5 de la mañana del próximo viernes 22 de noviembre y va a aplicar para todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales. Según las autoridades, la medida se toma con el fin de garantizar la total normalidad en el desarrollo de las protestas que se van a adelantar este próximo jueves en diferentes regiones del país. No cesan las manifestaciones en Venezuela, atendiendo al llamado del presidente interino Juan Guaidó de mantener una protesta activa en las calles. Hoy salieron las enfermeras. Exigen al régimen de Maduro que responda por la crisis en los hospitales y también piden una reivindicación de sus salarios. NTN 24 en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Una buena tarde a Oliver, adelante. Hola, muy buenas tardes. A esta hora nos encontramos en el Hospital JM de Los Ríos. Como ustedes pueden observar, se está cumpliendo esta jornada de protestas por parte de las enfermeras en Venezuela. En 18 estados del país, para ser preciso, estos profesionales decidieron salir a protestar. Ellos aseguran que ya no son sus reivindicaciones salariales. Ellos exigen un cambio en el sistema de gobierno. Es un drama lo que se vive dentro de los hospitales. No hay insumos ni medicamentos. Además, lo que mantiene de pie a los centros asistenciales es precisamente la vocación de servicio, porque casi que vienen a trabajar descalzos. Veamos. Tengo como 1 año y medio con los zapatos, porque el sueldo no me da. En una quincena son 80.000 bolívares. ¿Qué son 80.000 bolívares? Una harina pan te vale 30, un pollo te vale 100.000 bolívares. O sea, la quincena, mi quincena no llega para un pollo, mi quincena no llega para comer carne. No tengo para darle estreno a mis hijos. Y es que algunas enfermeras llevan hasta 3 meses sin comer proteínas y los pocos alimentos que llevan a sus casas prefieren dárselos a sus hijos. Tengo 3 meses sin comer proteínas en mi casa porque el dinero no me alcanza. A veces te como una vez, a veces te puedo comer 2 veces al día, pero las 3 comidas diarias ya no las estoy haciendo. ¿Tu hijo cuántas veces come? Me quito la comida de la boca para dársela a mi hijo. De verdad que eso es lo que estoy haciendo ahorita. Me cuesta mucho, pero es la verdad, es la realidad que estamos viviendo. No solo son las enfermeras, también los médicos viven una crisis sin precedentes. Esto es una crisis, esto es un problema que abarca todo el sector salud y todos sabemos, y posiblemente a toda la población aquí en Venezuela. Tanto médicos como enfermeras, bioanalistas, farmacéuticas, todos tenemos el mismo salario y las condiciones socioeconómicas pues cada vez más precarias. Ana Rosario Contreras es la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Ella asegura que ya no luchan por sus reivindicaciones salariales. Lo que exigen es un cambio en el sistema de gobierno como garantía para poder paliar la crisis. Hoy queremos propiciar es el cambio de modelo político, porque consideramos que es la única solución que tiene el país para salir de esta hambruna en la cual nos encontramos, para resurgir de las cenizas en las cuales nos ha generado esta mal llamada revolución. Las enfermeras se declaran en protesta sostenida, aseguran que saldrán a las calles a diario hasta que Maduro salga del poder. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Y en Nueva York han arrestado a 2 guardias que vigilaban la celda del empresario Jeffrey Epstein la noche en que fue encontrado muerto. Ocurrió el 10 de agosto pasado. Los uniformados están bajo custodia por cargos federales relacionados con el incumplimiento de sus deberes y el control irregular de la celda. La autopsia habría arrojado datos que indican que el financista se suicidó. Epstein era acusado de crear una red de tráfico sexual de menores que operaba en sus mansiones ubicadas en los Estados Unidos. Estados Unidos se ha despedido del último oso panda joven del zoológico de Washington, conocido como Bei Bei. Este animal es trasladado a China a bordo de un avión, un Boeing 777, acondicionado para la ocasión. El vuelo va a durar 16 horas. El mamífero nació en la capital estadounidense y a los 4 años debía ser trasladado al gigante asiático según un acuerdo con Pekín, en donde va a permanecer en un santuario animal. Allí, Bei Bei será cuidado de manera especial durante su crecimiento.
Y al menos 15 muertos deja la explosión en una mina de carbón en China. Esta tragedia ha ocurrido en la provincia de Shanxi, en el norte del país. Según las primeras investigaciones, una acumulación de gas habría sido la causa del estallido. 9 trabajadores resultaron heridos, 11 lograron escapar ilesos. Al menos 100 estudiantes que apoyan las protestas de Hong Kong permanecen atrincherados en la Universidad Politécnica. Según medios locales, 600 jóvenes ya han salido del campus, incluyendo 200 menores de 18 años. La policía mantiene una operación para detener a los alumnos que siguen dentro del recinto y ha reiterado este martes su llamado a que se entreguen. Resistencia de los manifestantes pro democracia en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Decenas de personas que ocuparon el centro de estudios el domingo seguían atrincherados el martes, pese a las amenazas de intervención cada vez más explícitas del gobierno chino. Desde hace 3 días, los manifestantes respondieron a los intentos de desalojo con cócteles Molotov, y un policía resultó herido en la pierna por el disparo de una flecha con un arco de competición. Algunos manifestantes lograron salir el lunes del campus, deslizándose con cuerdas por una pasarela y huyendo luego en motocicletas. Pero la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, estimó el martes que aún había un centenar de manifestantes encerrados. Lam, que habló por primera vez de la situación, prometió que los menores que se rindan no serán detenidos, mientras que los mayores de edad se exponen a 10 años de prisión. El bloqueo de esta universidad es la confrontación más larga y violenta con la policía desde que en junio empezaron las protestas pro democracia en la excolonia británica. Decenas de miles de personas se manifestaron el lunes en Kowloon para intentar rebajar la presión en la universidad y crear otro foco para atraer a la policía antidisturbios, que está dispuesta a usar balas reales. Estados Unidos ha respondido al endurecimiento de la postura del líder del régimen de Norcorea, Kim Jong-un. El secretario de Defensa, Mark Esper, ha afirmado que la Unión Americana está preparada para disuadir lo que llamó un mal comportamiento del país asiático. Agregó que si estas medidas no son efectivas, Washington iría a la lucha para la que dijo está listo. Estas declaraciones se dan luego de que Pyongyang anunciara que no iba a participar en cumbres para negociar, que denominó como infructuosas. El grupo talibán en Afganistán liberó al estadounidense Kevin King y al australiano Timothy Weeks, que estaban secuestrados desde el año 2016. Estos 2 hombres fueron entregados a las fuerzas estadounidenses. Según medios locales, varios prisioneros talibanes también fueron liberados para permitir que los extranjeros regresaran a sus hogares. No cesa la tensión en Líbano. En una nueva jornada de protesta, las fuerzas de seguridad se han enfrentado a los manifestantes en Beirut, la capital del país. Este martes, los ciudadanos han exigido la renuncia de los legisladores en el Parlamento, quienes tenían programada una sesión. Esta sesión en la Asamblea tuvo que ser pospuesta debido a la tensión en las calles. Desde el 17 de octubre se registran movilizaciones contra la clase política en el país, que es señalada de corrupción. Se agravan los incendios en el este de Australia por los fuertes vientos en la zona. Imágenes aéreas muestran la magnitud de la emergencia. Hay más de 100 focos activos. Al menos 4 personas han perdido la vida por las conflagraciones que han quemado más de 1 millón de hectáreas. Unas 300 viviendas han sido consumidas por las llamas. Esta es una imagen conmovedora que se da en medio de una emergencia. En Australia, una mujer ha frenado su auto al ver a este koala que corría peligro en medio de las llamas junto a la carretera. Se quitó rápidamente su camisa para envolver al animal y poder rescatarlo. Le ofreció agua para refrescarse y aliviar sus quemaduras. Con una manta arropó luego al koala que estaba sangrando, lo llevó a su automóvil a un hospital cercano. Las autoridades han calculado que 300 koalas han muerto por incendios en esta zona. La Fiscalía en Suecia abandonará la investigación por violación contra Julian Assange. Según la titular del ente investigador, se han agotado todos los recursos del proceso sin que haya pruebas claras para realizar una acusación formal en contra del fundador de Wikileaks. Sin embargo, la medida aún puede ser objeto de apelación. Assange actualmente se encuentra detenido en Reino Unido a la espera de que la justicia decida sobre el pedido de extradición hecho por Estados Unidos.
Vamos aquí a una última pausa, enseguida el mundo deportivo. Además les vamos a presentar la programación oficial de la 15ª edición del iFestival Cartagena de Indias. En la Embajada Británica en Bogotá, la capital de Colombia, está siendo presentada en este momento la programación oficial de la 15ª edición del iFestival Cartagena de Indias. Se va a realizar entre el 30 de enero y el 2 de febrero del próximo año en el hermoso Caribe colombiano. Santiago Giraldo, director de Cultura y Entretenimiento de NTN 24, está en el lugar de la noticia. Santiago, adelante. Hola compañeros del informativo, así es un gusto saludarlos desde el lanzamiento de la programación oficial de la edición número 15 del iFestival Cartagena de Indias, en compañía de Cristina Fuentes, directora internacional de este festival creativo, diverso y que nos lleva siempre a la reflexión. Cris, bienvenida. Hola, encantada de estar con todos ustedes. Pues sí, acabamos de lanzar la edición 15ª del iFestival Cartagena, que tendrá lugar entre el 30 de enero al 2 de febrero. A partir de mañana tendrán toda la información en la página web, porque traemos un gran banquete de ideas, escritores, pensadores, economistas, medioambientalistas, científicos, para conversar con toda Colombia. En el iFestival caben todos los temas. Cristina, lo has visto crecer durante estos 15 años. ¿Qué notas ya con 15 años de vida de un festival al que le acabas de desear larga vida? Pues sí, realmente ha sido para mí un gran honor ser testigo también del desarrollo de Colombia esos 15 años. Comenzamos muy literarios y poco a poco hemos ido ampliando a toda clase de temáticas, temas coyunturales a Colombia, al mundo, coyunturales al mundo en que vivimos, y es un festival para todos los públicos. Traemos a grandes personalidades. Este año viene desde Margaret Atwood, la gran escritora canadiense, hasta Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, multitud de escritores, J Balvin a conversar. Y queremos que sea para todos los públicos, no es un evento académico ni para expertos, es un evento para gente que tenga curiosidad. Y eso es lo que nos gusta de este festival, esto es lo que nos emociona, ver cada vez más gente, un público mezclado de diferentes generaciones, conversando, y a través de las charlas la gente llega a los libros también. O sea, realmente la idea es sentarnos a reflexionar. Y yo creo que hoy en día, en un mundo tan complejo en el que vivimos, que se están creando nuevos paradigmas, más importante que nunca, conversar, escuchar, repensar nuestro pasado, nuestro presente, imaginarnos nuestro futuro. Cristina, muchos éxitos en esta edición y por supuesto nos vemos en Cartagena de Indias. Claro que sí, del 30 de enero al 2 de febrero toda la información está en la página web hyfestival.org, iFestival Cartagena. Muchas gracias. Y ustedes sigan conectados porque en NTN 24 y en RCN somos el canal del festival. Gracias por estar allí. Gracias, Santiago, por traernos esa entrevista y ese reporte. Ustedes, gracias por su sintonía con el canal de las Américas. Recuerde consultar todas las noticias en nuestro sitio web ntn24.com.